Hola, ¿cómo están? Comienza el día 6 de mi aventura santiaguina y estoy muy entusiasmado porque hoy nos toca recorrer uno de mis sectores favoritos de la capital chilena. Vamos a subir en un funicular centenario a uno de los parques urbanos más grandes del mundo, disfrutar de las mejores vistas de Santiago y al bajar caminar entre parques, esculturas y edificios únicos para terminar con una dosis de modernidad en el llamado Sanhattan, subiendo al mirador Sky Costanera, el más alto de Sudamérica. ¿Están listos? Yo sí, pero primero necesito energía, así que voy a desayunar para cargar mis pilas. Chicos, pero miren esa barra de desayuno, hay de todo. Tenemos jugo de frutilla, jugo de naranja y también jugo de mandarina. Y aquí queso, jamón, salame, queso fresco, muchas cosas dulces, mermelada de mora, mermelada de durazno, manjar por supuesto no puede faltar, gránulas, cereales, almendras incluso, mucho pan, frutas, yogures. Y por supuesto huevos revueltos con salchichas y tocino. Miren mi desayuno de hoy. Su jugo natural de mandarina es una auténtica maravilla. Desayuno terminado. Pasamos por la hermosa fuente alemana, regalada a Chile por su centenario por la comunidad de este país. Y bueno, esa fuente está justo enfrente del Hotel Luciano K. Una de las ventajas de alojarse en el centro es que todo queda súper cerca. Por ejemplo, el Parque Metropolitano está a solo 10 minutos caminando. Tengo que cruzar el río Mapocho y avanzar hacia el norte hasta el Cerro San Cristóbal. La Plaza Baquedano, también conocida como la Plaza Italia, es otro hito importante de la ciudad, pero no te la puedo mostrar porque está en plena remodelación. Prácticamente todos van por Pío IX, pero te aconsejo la calle Constitución, que es paralela, mucho más tranquila e igual de bella. Estamos, de hecho, en el bohemio barrio Bellavista. Ahora estoy en la Plaza Camilo Mori, donde se ubica otro emblemático hotel boutique de la capital, que es Castillo Rojo. Miren lo hermoso que es su edificio recién restaurado. Llegamos. Aquí está el acceso Pío IX al Parque Metropolitano. A mi espalda está la estación terminal del funicular metropolitano, abierto en 1925, es decir, acaba de cumplir 100 años. ¿Y no les recuerda algo? Bueno, es la obra del mismo arquitecto que diseñó el Hotel Luciano K, o sea, el edificio donde hoy se ubica el hotel. Se trata de Luciano Kulczewski y bueno, en este caso él mezcló arquitectura neogótica con mundos oníricos y así recibimos esta obra llena de fantasías, un sello de Kulczewski. Y otro dato bien curioso es que este pabellón fue construido con piedras del propio Cerro San Cristóbal, que por muchos años, desde la época de la colonia, funcionó como cantera. Tu ticket lo puedes comprar en caja o en este tótem. Hola. Gracias. ¡Yujú! Vamos a subir, chiquillos. Llegamos. Encima de la estación se encuentra el Salón Tudor, donde hoy funciona una sala de té que tú puedes visitar y también tiene una pequeña exposición sobre la historia de este lugar. Y aquí puedes observar la sala de máquinas. Mira, wow. El funicular te lleva directo hasta el Santuario de la Inmaculada Concepción, que tiene al menos 3 lugares de interés. Bueno, primero es
la estatua de la Virgen inaugurada en 1908. También una iglesia que está a su lado. Y un poquito más abajo está el lugar más nuevo del santuario. Es su pequeño museo de una sola sala que cuenta la historia y es muy interesante. Recomiendo visitarlo para profundizar un poquito sus conocimientos acerca de la cima del Cerro San Cristóbal y su santuario. La mayoría solo sube a la Virgen y yo creo que es el error más grave que se puede cometer porque el Parque Metropolitano tiene tantos lugares por visitar y tantas cosas para sorprenderte. Estamos en la Plaza México, donde comienza un sendero que te lleva directo a la Casa de las Arañas, una pintoresca ruina diseñada en la década de 1920 por Luciano Kulczewski, que lamentablemente no tuvo larga vida. Ya en la década de 1940 quedó abandonada y lo único que queda es este pedazo de muro y una llamativa reja en forma de telaraña. Y si subes un poco más, llegas al ex Casino Cumbre, del cual ya no queda nada, salvo las históricas baldosas de su terraza, pero que aún tiene una de las vistas más impresionantes a Santiago. Vamos a bajar una estación en teleférico. Gracias. Claro. 3, 2, 1. Las puertas. Gracias. Salí en la estación intermediana que se llama Tupahue porque les voy a mostrar el Jardín Mapulemo. Eso sí, para llegar allá hay que bajar unos minutos. ¿Por qué se llama Mapulemo? Porque en el idioma mapuche eso significa bosque de la tierra. Y aquí tenemos su pequeña representación. Más de 70 especies nativas de todas las zonas geográficas de Chile en un pedacito de 4,5 hectáreas. O sea, puedes recorrer toda la flora nativa del país en tan solo 20 minutos. Y también tiene unos miradores impresionantes como este, con sombra y con estas imperdibles vistas hacia el Santiago moderno. Te voy a mostrar un jardín más, el famoso e instagramable jardín japonés, que está muy cerca del Mapulemo, así que seguimos bajando. El jardín japonés solo abre de martes a domingo y los fines de semana está repleto, se llena, lo que impide un poco su principal objetivo, contemplar la naturaleza. Es un espacio pequeño de media hectárea, pero sumamente bello y corresponde al canon, ya que fue diseñado por el paisajista japonés Tadashi Asahi. Acabo de salir del Parque Metropolitano y ahora estoy caminando por el barrio Pedro de Valdivia Norte, uno de los sectores más bellos de Providencia y creo que de todo Santiago. Bueno, destaca principalmente por su tranquilidad, por sus áreas verdes, porque miren, está rodeado de vegetación y también por su arquitectura, porque tiene tanto casas historicistas inspiradas en la arquitectura inglesa y francesa de mediados del siglo XX, como casas modernas e incluso contemporáneas, así que si te gusta la arquitectura, este lugar es imperdible para ti. A solo 10 minutos caminando desde los pies del Cerro San Cristóbal se encuentra el Parque de las Esculturas de Providencia. Inaugurado en la década de 1980, tiene más de 40 esculturas de artistas nacionales e internacionales y es un lugar recomendado para visitar porque aquí puedes descansar, tiene mucha sombra, también observar muchas obras de arte y todo esto con este paisaje imperdible y las vistas hacia el sector financiero de Santiago. ¡Qué mejor!
Y ahora que, bueno, tenemos dos alternativas. Si te gustan calles de inspiración europea, te recomiendo seguir por la avenida Pedro de Valdivia. Ahí vas a encontrar caminos empedrados, arbolados de plátanos orientales, el Palacio Falabella construido en la década de 1920 en estilo neorrenacentista florentino, también el edificio rosado, hermoso para hacer fotos, muy instagramiable, y muchos otros edificios de estilo inglés o francés, y al final de este pedazo europeo encontrarás la Plaza Pedro de Valdivia con un interesante sistema de estanques y piletas y estas enormes piedras. Bueno, de verdad un lugar muy interesante. ¿Y cuál es la segunda alternativa? Ahora te la muestro. Bienvenidos al MUT. Es muy difícil explicar qué es MUT. Algunos dicen que es un mall, pero evidentemente no lo es. De hecho, tiene pocas tiendas y la mayoría son pequeños emprendimientos de ropa, arte, diseño y cosas para el hogar. Yo creo que la clave está en su propio nombre. MUT es el mercado urbano Tobalaba y lo que vemos aquí es un mercado del siglo XXI. De hecho, tiene una zona de frutas y verduras así tal cual. Además de muchísima gastronomía, desde locales pequeños hasta grandes restaurantes. Como me encantan sus características lámparas. Y por supuesto, las alfombras pintadas. Pero lo mejor está arriba, un jardín abierto con árboles, escaleras y puentes de madera y vistas panorámicas. Y ahora vamos a entrar en una de las librerías más lindas de Santiago. Y por supuesto no puede faltar Enciclopedia de Santiago. Bueno, volveré al MUT un poco más tarde para cenar y ahora voy a la Gran Torre Costanera para ver el atardecer. La entrada a Sky Costanera está en la planta baja, o sea, en el piso -1. Y miren, salió mi entrada. Ah, mira, no lo sabía, pero también puedes comprar tu ticket en una caja normal. Aquí hay que pasar por el control. Listo. Hola. Si pueden observar aquí en pantalla, estamos subiendo bastante rápido, probablemente sientan un pequeño cambio, una mudanza de presión y vamos a llegar en menos de un minuto al nivel 61. Una vez estando arriba, saliendo hacia la derecha se encuentra la cafetería bar, al otro lado hay una escalera mecánica, un mascado lanche para que también suban al último nivel de la torre. Estamos a 300 metros de altura en el mirador más alto de Latinoamérica. Bueno, el edificio ya dejó de ser el más alto porque en México construyeron una torre de 305 metros, si no me equivoco, 5 metros más. Pero el mirador lo sigue siendo porque esa torre de México no lo tiene. Así que desde aquí podemos apreciar literalmente toda la ciudad, todos sus sectores, el centro de la capital, el sector oriente, que es el más cercano, y también, por supuesto, la cordillera de los Andes. Y miren esa belleza, una imagen fantástica. Ahí está nuestro telón de fondo. Increíble. Ahí está el Parque Metropolitano que visitamos hoy, el Cerro San Cristóbal y otros 5 cerros que lo forman. Miren lo grande que es, porque nosotros salimos, yo creo que allá más o menos, y el parque sigue y casi nunca termina. Bueno, y por allá está el Parque Bicentenario que visitamos otro día. Ahí está la rotonda y detrás de la rotonda empieza el Parque Bicentenario.
también es muy largo y termina allá donde aparecen estos edificios chiquititos, y detrás del Parque Bicentenario podemos apreciar el Cerro Manquehue, otro cerro importante de Santiago. Después de ver el atardecer, volví al Jardín del Mut y miren cómo se ve de noche. ¡Qué maravilloso, fantástico! No, me encanta este espacio público-privado abierto para toda la comunidad. Y de verdad le tengo mucho cariño a este lugar. Y bueno, chicos, yo tengo muchísima hambre, así que ahora vamos a comer y ya sé a dónde voy. Hoy me toca comer pizza. Este carpaccio es una obra maestra. Y además es súper rico. Y ahora llegó la pizza. ¡Miren eso! Yo en general como pizza con las manos, pero en este caso prefiero cubiertos porque la masa es tan delgada que la pizza, bueno, se desarma. Así que para no mancharme, prefiero comer así. Este fue el 6º día de mi aventura Santiago con ojos de turista, es decir, el penúltimo día, y mañana terminamos mi primera serie y les estoy preparando una verdadera sorpresa. Vamos a celebrar el vino chileno, así que nos vemos en 24 horas. Buenas noches.